Sat Nam Namaste, muy buenas tardes, bendecido domingo. Espero terminar de grabar y de editar y procesar todo eso antes de que termine el domingo, si no estarás viendo este video a comienzo de semana. Y vamos a hablar de los amigos invisibles, de mis amigos invisibles y de tus amigos invisibles, porque estoy segura que tú también tienes amigos invisibles. Lo que pasa es que nos da vergüenza o evitamos que las demás personas nos critiquen, entonces no hablamos de los amigos invisibles. ¿Por qué voy a hablar de los amigos invisibles? Porque justamente ayer tuve mi primer día santo que no fuera justificado socialmente o religiosamente. Es decir, todos los años en Viernes Santo me tomo un día santo en el que me desconecto de las redes sociales, no uso dispositivos, no prendo la computadora, no prendo el celular, no interactúo con las demás personas salvo lo mínimo y necesario. Y en el último Viernes Santo, Jefecito y Jesús me pidieron expresamente que cada mes dedicara un día a una cita especial con Jesús. Y me pasa, ¿no?, que cuando hablo de que voy a tener reunión de directorio, por ejemplo, con la Madre María, Dios, Jesús y mis guías espirituales, la gente me mira como, bueno, le está llegando mal los 60 y se está poniendo chapita, o sea, me están enredando los collares. Y o si digo, por ejemplo, que tengo una cita con Jesús y que me voy a preparar porque voy a pasar un día solo con Jesús, la gente me mira como, bueno, Susana nos tiene acostumbrada a esas cosas medias locas. ¿Y por qué la gente nos mira así, no? Es como, digo, cuando éramos chicos, muchos teníamos amigos invisibles. Yo tenía una amiga invisible. No tengo el recuerdo en la imagen, pero sí me acuerdo de las situaciones en las que yo pedía que, por ejemplo, no cerraran la puerta porque tenía que salir mi amiga Choli, o que esperaran para que subiera al auto mi amiga Choli. Yo me acuerdo de eso, de tener la sensación de que compartía la mesa o compartía ciertos momentos con ella, pero no me acuerdo cómo se veía, y yo creo que eso es parte de bloquear, ¿no?, estos recuerdos nítidos y conscientes, porque después llega una edad en que primero nos cuentan cuentos de hadas, duendes, dragones, todas esas cosas. Y después, de como, bueno, ya no tenés edad para dragones, ya no tenés edad para hadas, ya no tenés edad para cuentos de duendes. ¿Por qué? Y en realidad todas las personas tenemos amigos invisibles. Por ejemplo, ¿no?, acá en Argentina hay algunos mitos populares, digamos, que la gente es muy devota y muy creyente. Yo en lo particular no, pero sí conozco gente que sí. Mi papá, por ejemplo, cada vez que cambiaba el auto, compraba un auto nuevo, tenía que llevar el auto a la difunta Correa. Y hay una gruta enorme de la difunta Correa donde la gente deja vestidos de novias, ruedas de autos, eh, llaves de casas, no se deja montones de cosas, de las promesas que hace la gente, ¿no? Y en las épocas en que viajaba mucho en camioneta y que viajaba a los proyectos mineros, me llamó mucho la atención que los camioneros, que son hombres rudos, digamos, y que andan mucho en la ruta, jamás usaban la ruta directo que cruza, digamos, que pasa de San Juan a La Rioja, sino que daban la vuelta en la gruta y saludaban a la difunta Correa, sin bajarse, ¿no? Pero pasaban despacito y hacían la curva por la gruta, y ese tramo de la ruta que está entre San Juan y La Rioja frente a la difunta Correa, el cemento está impecable, sin usar, porque los camioneros no pasan por ahí.
porque hacen la curvita y entran en la gruta para saludar como porque es la protectora de los viajeros, ¿no? Y de los caminos. Y después está el Gauchito Gil, ¿no? Que es de la zona del litoral. Y en realidad cuando alguien hace una ermita o cuando alguien pone una imagen de un santo, o en este caso no son santos, pero de personas en las que la gente cree como milagrosas, no está ahí la persona. O sea, hay una figura de cerámica, de yeso, una estampita o una ermita que alguien hizo, pero no está la presencia físicamente. Hay personas que sí creen que el alma o el espíritu de ese ser está ahí, por lo tanto es un amigo invisible. Entonces cuando... O la Madre María, yo tengo ahí una imagen de la Madre María, la advocación de la Virgen de Fátima, pero la Madre María no está acá sentada al lado mío charlando con nosotros. Ay, ¿qué pasaría si de repente apareciera? Pero yo puedo sentir su presencia, su energía invisible, ¿no? Entonces es mi amiga invisible. O si yo hablo con Dios y le rezo a Dios, nosotros tenemos un dibujito en la cabeza, una imagen de los artistas que han dibujado o pintado a Dios de determinada manera, pero no tiene una forma física. O incluso Jesús, no hay fotos de la época de Jesús para decir, ay, Jesús era exactamente así. Incluso hay muchas contradicciones entre las formas artísticas que tiene el rostro de Jesús, porque si se analiza étnicamente y culturalmente debería tener ciertos rasgos y no sería tan blanquito, tan sería como más de la zona del Medio Oriente, ¿no? Entonces lo que tenemos de Jesús es lo que los artistas han canalizado o han imaginado o han visualizado y lo han pintado. Lo mismo con las estatuas o las imágenes. No es que era así, pero ya en el colectivo popular, en el inconsciente colectivo está de esa manera. Pero es un amigo invisible. Jesús y la Madre María y los santos y los ángeles son nuestros amigos invisibles. Así es que vamos a hablar de nuestros amigos invisibles. Porque en realidad yo me pregunto, ¿hasta dónde tenemos permiso de creer? ¿No? La gente dice, tenés que creer en Jesús, tenés que creer en Dios, o tenés que ser un buen creyente, dedicar tu vida a Jesús, ¿no? Hay diferentes religiones, diferentes iglesias que, ay, si no estás con Jesús, no sigues a Jesús, eres un pecador o te va a ir mal en la vida, ¿no? Hay tantas cosas por ahí dando vueltas. O incluso si crees en el Buda, o crees en Isis, o si crees en, no sé, Lakshmi, o crees en Ganesha, no importa en lo que creas, es alguien invisible, lo que está es su espíritu, es la conexión con su energía. Y las imágenes son algo creado por los humanos porque el humano necesita como una forma física para sentir esa cercanía, ¿no? Pero a veces también en esos amigos invisibles nos acompaña el espíritu o el alma de alguien que ya no está encarnado, pero que alguna vez sí estuvo encarnado y compartió la vida con nosotros. Un abuelo, un tío, una madrina, un padrino, un hermano, un hijo. Estamos rodeados de amigos invisibles. Sin embargo, aún la misma iglesia o las diferentes iglesias, ¿no?, que invitan a creer y a tener fe y creer en Dios y entregarle todo a Dios y rezar y tener esa comunicación diaria con Dios, la iglesia o digamos las autoridades de cada iglesia son los primeros en dudar cuando alguien dice que hubo una aparición o cuando alguien dice que vio y sintió la presencia de Jesús o de la Madre María o de Dios o de un arcángel. Son los primeros en dudar. Estoy leyendo, por ejemplo, este libro que es
la verdad es que me tiene atrapada. Lo había empezado a leer desde que llegó, que ya les conté, por eso grabé el Rosario de los Siete Dolores, y ayer que fue Día Santo leí muchísimo. Y este libro, que se llama Una bendición escondida, habla de la bendición de rezar el rosario de los Siete Dolores, cómo el rosario le salvó la vida a la autora y cómo le ayudó a sobrevivir el genocidio y la matanza de su familia y muchas cosas horribles que pasaron en su vida. Pero también cuenta de las apariciones de Nuestra Señora de los Dolores. Y la primera aparición de Nuestra Señora de los Dolores fue de Santa Brígida en Suecia, pero ella habla específicamente de la que sucedió en África en la década de los 80, en Quibejo. Y la Madre María se apareció a 3 estudiantes de un colegio católico, de una escuela católica, de una escuela religiosa. Se le apareció primero a 2 y después se apareció a una tercera que no creía, y que terminó dándose cuenta de que sí que era verdad que estaba apareciendo, y apareció varias veces, incluso algunas veces apareció en público, o sea, les avisaba a las estudiantes que iba a aparecer, que iba a comunicarse con ellas, y no es que todas las personas las veían, pero sí las personas que estaban ahí eran testigos de la transformación que las videntes o quienes recibían el mensaje, cómo se transformaban, ¿no? Y en una parte cuenta, ¿no?, de todos los estudios y análisis y pruebas que les hicieron a estas chicas, a estas, no sé si eran niñas o adolescentes, que estaban en la escuela y que eran las que recibían los mensajes de la Madre María. No sé, cuentan unas cosas horribles, digo, porque hicieron exámenes psicológicos, psiquiátricos, físicos, teológicos. Entonces había un equipo de gente para ver si estaban diciendo la verdad, si estaban alucinando, si tenían una enfermedad mental, que era lo que al principio creían, porque ¿cómo la Virgen se iba a aparecer en África? O sea, ¿cómo la Madre María se iba a aparecer en África? Y en Quibejo, en ese lugar de Ruanda, que era un pueblo pequeño, no tenía ningún sentido. Entonces era impresionante la fuerza de la gente, o la decisión de la gente, incluso de la tercera vidente, que forma parte de esto de querer desenmascarar a las primeras videntes, y después ella también la ve, la fuerza para demostrar que estaban equivocados. O sea, cuando alguien tiene una aparición, o alguien tiene un sueño, o alguien recibe un mensaje, lo primero que hace la gente alrededor es dudar y buscar las maneras de demostrar que está equivocado. Entonces, ¿qué pasó con la fe? ¿Qué pasó con lo que creemos? Incluso entre los exámenes que les hacen cuando ellas están en trance, que están en comunicación y recibiendo el mensaje con la Madre María, las pinchan en diferentes partes del cuerpo, incluso en los ojos, para mostrar que están en trance y que en realidad no están conectadas con el mundo que las rodea, sino con el mundo invisible. Y yo digo, qué tortura, qué necesidad de torturar a alguien para que esa persona, para creerle a esa persona que está siendo mensajera. Me ha pasado desde que empecé a tener los mensajes de la Madre María, desde que escribí el libro Los Hijos de la Madre, que las personas de mi entorno y las personas que más me conocen preguntan, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Vos ves esas cosas? ¿Las soñás? ¿Pero las ves? ¿Cómo las ves? Y se nota en esas preguntas, ¿no?, que hay duda. Incluso cuando canalicé el mensaje de que tenía que grabar esta versión amorosa del Rosario de los Siete Dolores, la gente que me conoce duda, ¿no? Pero ¿y cómo fue? Y lo conté en el video, ¿no? Y entonces lo mismo me preguntan, porque no terminan de creer. Y si yo fuera y le contara, no sé, le llevara mi libro de los Hijos de la Madre a algún sacerdote o alguna monja o alguna madre superiora de un convento, seguramente dudaría de que yo tuve esa experiencia y tuve esa visión con la Madre de las Sierras, porque ¿quién soy yo para tener esa visión? Y hay como mucho celo, ¿no? Esta lucha de los egos, ¿no? Porque quien ha estudiado teología, digamos, ha estudiado religión 5, 10 años, cree que merece que la Madre María se le aparezca. Pero esa persona que tiene un estudio mental e intelectual no necesariamente vive y cree desde el corazón, sino que cree desde la razón, ¿no? Y la Madre María siempre se ha presentado a pastores, a niños, a campesinos, acá en este caso eran estudiantes, pero son gente humilde, gente sencilla,
No es gente con egos encumbrados, como digo yo, no es gente que es experta en teología, no, se parece a gente que tiene el corazón puro y a gente que en verdad la ama con el corazón y no con la cabeza, ¿no? Y creo que esto de los amigos invisibles, como les llamo yo, ¿no? Esto de que yo he decidido cada mes tener un día santo para estar con mis amigos invisibles. Un día santo para estar con Jesús y solo con Jesús. Y no hago un plan. En realidad digo, bueno, voy a hacer determinadas cosas, pero después me dejo guiar con lo que sucede o con lo que me piden que haga. Y, y a veces me tiento, digo, no, tengo que lavar ropa. No, es un día con Jesús. Podría... No. Y lo único que hago es escribirle a Jesús cartas que después comparto en la sección de Puentes con Dios, que me faltan grabar varias. Pero nada más que eso, rezo el rosario varias veces. Hay un video que voy a dejar, que por acá va a salir arriba el link, y si no lo voy a dejar también en los comentarios, que hay un videoblog que habla de los retiros espirituales pagos o gratuitos, que tiene el bonus del Santo Silencio, que hay diferentes sugerencias para practicar 24 horas o 12 horas de Santo Silencio. Pero generalmente me dejo guiar, incluso en lo que voy a leer dejo que me guíen y busco ahí lo que me llama, ¿no? Porque es un día para estar con Jesús, y en realidad cuando uno se conecta con esos amigos invisibles, con la Madre María, con Dios, con Jesús, la presencia está, ellos están ahí todo el tiempo deseando que nosotros disfrutemos de su compañía, de su presencia, que escuchemos sus mensajes, que escuchemos sus enseñanzas, que nos dejemos usar como canales. Pero para eso hay que hacer santo silencio. Creo que tenemos que cambiar la manera en la que juzgamos a los demás, ¿no? Como que el que está cuerdo es el que habla solamente con gente visible. El que habla con los muertitos y algo le falla. El que habla con Jesús algo tiene que tener mal, porque hay que creer en Jesús, pero tampoco ponerse a hablar con él, ni invitarlo a que se siente en la mesa, ni dejarle una silla libre. Justamente la imagen con la que inicia el blog son dos sillas vacías, representando esto de que hay que dejar una silla para nuestro amigo invisible, un lugar especial en la casa, destinar un lugar para ese amigo invisible, un altar, un rincón sagrado, hay que destinar un lugar, porque esa presencia está en todas partes, es omnisciente, omnipresente, está en todos lados, pero también necesita que nosotros le demos un lugar y un espacio sagrado. Y tenemos que tener la valentía de decir, sí, yo tengo amigos invisibles, tengo mi día con Jesús. Y he aprendido que no me dé vergüenza. Por ejemplo, unas personas que conozco que justo estaban haciendo comidas para este fin de semana y estaban promocionando de si quería comprar, les dije, el sábado no voy a estar con celular, es mi día con Dios. Y antes me hubiera dado vergüenza decir, tengo una cita con Jesús. Ahora no, porque me preparo para esa cita con alegría, con gozo, con entusiasmo, con anticipación. Y disfruto tanto. Les puedo decir que después estoy renovada, llena de energías, con la creatividad totalmente estimulada, con nuevas ideas, con las luces que estaban apagadas se han vuelto a encender. La verdad es que es una renovación total dedicarle un día a Jesús, un día a Dios. Y si no se puede, será 12 horas, como digo en el videoblog que te sugiero ver. Pero voy a compartir algo que encontré en un librito que tengo, que lo usaba mucho para los talleres, y ayer hojeando para buscar unas citas encontré algo que quiero compartir.
Este pequeño libro es muy interesante porque son todos ejercicios prácticos de visualización creativa, ¿no? Y en el último ejercicio se llama Encuentro con Dios. No voy a compartir el ejercicio, pero sí lo que es la introducción al ejercicio. Primero comienza con una cita de Sri Ramakrishna. Zambúllete en lo profundo, oh mente, del océano de la belleza divina. Si desciendes hasta el fondo, encontrarás la joya del amor. El sabio Ramakrishna comparaba el deseo de acercarse a Dios con el hambre y decía que si un niño le dice a su madre, despiértame cuando tenga hambre, la madre le responderá, no te preocupes de eso, hijo mío, cuando tengas hambre, ella misma te despertará. De la misma manera, el ansia de Dios no puede ser despertada con instrucciones de ningún maestro, sino que para cada uno llegará a su tiempo. El crecimiento y los cambios que se sufren en el transcurso de la vida suponen una evolución que irá generando una necesidad, encontrar a Dios. Hasta que no se realice ese encuentro, el hombre seguirá ignorando lo que realmente es y permanecerá inmerso en el sufrimiento, en la sensación de carencia, en la miseria de la vida. El sufrimiento humano se origina paradójicamente en la búsqueda de la propia felicidad y en todos los esfuerzos que se realizan para alcanzarla. En cambio, si se avanza en la seguridad y la confianza en uno mismo, si se logra aceptar lo que es reconociendo al mismo tiempo la naturaleza espiritual y divina, que es nuestro verdadero ser, si nuestra prioridad es encontrar el camino no solo hacia la armonía de la vida, sino a la armonía interior, si nos sentimos unidos a todo lo creado, el próximo paso será la búsqueda de la unión con Dios. Una unión que logra eliminar el miedo, otorga plenitud y verdadero sentido a la vida. La condición para ese encuentro es dejarse ir, dejarse ser, abandonarse totalmente a una voluntad más grande que la propia y abrir el corazón al amor. Abre un poco tu corazón para mí y abriré el mundo para ti, dice el libro de Zohar. Al abrir el corazón, la vida se transforma en oración sin palabras. En un corazón en paz, abierto, el absoluto, reina el silencio. Y en el silencio que se ha creado, solo queda un pequeño paso hacia la unión, porque todo lo que se piensa, se cree y se siente queda olvidado. Así se dan las condiciones para la entrega confiada al Maestro, a lo desconocido, al misterio, a lo eterno. En ese lugar del alma, lo único que se propone es el amor. San Juan de la Cruz describe ese momento. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Cuando se llega a ese estado, el espacio desaparece y el tiempo se detiene. El cuerpo está tan liviano que a veces se puede levitar. Cuentan que Santa Teresa de Ávila se ataba con una soga para evitar elevarse en el aire cuando estaba en oración. No existe ninguna molestia física y hay una gran actividad sensorial. Las sensaciones de ir hacia una luz brillante y acogedora es sentir el amor, con mayúscula y divino. Si se ama, el amor está en uno, y al abandonarse se entrega al amor. Gracias al silencio y a la relajación corporal y mental es posible liberarse de toda estructura. Y al no cubrirlo ni siquiera con el pensamiento, aparece lo que uno es sin ocultar nada. Ya no se busca ninguna modificación, ninguna perfección, porque se está en la confianza de que Dios ama a cada uno tal como es, y es su amor el que diviniza la condición humana. El Creador y la criatura se encuentran en el amor. Ahí llega a la verdadera presencia de Dios, y el hombre mismo se convierte en una oración sin palabras, muy lejana de los pensamientos comunes y corrientes. El hombre es la misma oración.
Muchas personas me preguntan, pero ¿cómo es la voz de Dios? ¿O cómo es la voz de la Madre María? Cada persona recibe los mensajes de diferente manera. Si bien la autora de este libro, que es Stella Lanantuoni, dice que, digamos, este encuentro con Dios llega cuando uno está listo, también es cierto que uno tiene que estar dispuesto, ¿no?, a buscarlo, y porque Dios está ahí, Jesús está ahí siempre, la Madre María está siempre ahí, nuestros amigos invisibles están siempre ahí, no se van, están en otra dimensión, no es esta dimensión física, pero están ahí esperando a que nosotros demos el paso, que nosotros abramos la puerta del corazón, que nosotros cancelemos la mente y estemos dispuestos a vivir experiencias diferentes, sin ninguna expectativa, sabiendo que con cada uno ese espíritu invisible se comunica de diferente manera. Y en general lo que usa Dios o lo que usan los seres espirituales es la voz de nuestra intuición. Es eso que llega de repente como una certeza de que es algo que debería ser. Y generalmente nuestra mente o nuestro ego comienza como, pero ¿qué va a decir la gente? Como cuando, por ejemplo, en Viernes Santo, Semana Santa, me mandaron a decir que tenía que hacer un retiro espiritual un día santo con Jesús, que si lo amaba tanto, que tuviera una cita con Jesús todos los meses. Y por supuesto que mi mente y mi ego empezaron como, uy, ¿qué va a decir la gente? Que está loca, otra vez está con sus cosas. Que, pero yo tenía esa voz interior, esa certeza de que era algo necesario. Y ayer lo comprobé porque ayer no tenía ninguna excusa, ni en calendario religioso, ni en calendario social, ni en nada. De que sí, de que si yo asisto a ese templo interior, Dios está ahí. Así como cuando nosotros vamos a una iglesia, a una capilla, a una catedral, a una basílica, y estamos seguros de que ahí está la presencia divina que nosotros buscamos. La presencia divina también habita en nuestro templo interior, pero nos tenemos que ocupar de ese templo interior. Por ejemplo, ya lo he dicho en otras veces, he hecho la analogía. Cuando hay un templo arquitectónico, una iglesia, una basílica, una capilla, hay personas que se ocupan de que esté limpia, que esté iluminada, que esté bonita, que haya flores, que haya velas, que haya cirios. Se ocupan de honrar ese lugar sagrado para que se mantenga sagrado, se mantenga pulcro, se mantenga luminoso, ¿no?, acogedor. De la misma manera, nosotros tenemos que cuidar nuestro rincón sagrado físico en nuestra casa, pero también nuestro templo acá, nuestro templo sagrado. Y para eso yo tengo que nutrirlo, cuidarlo, limpiarlo, iluminarlo, embellecerlo, expandirlo para que quepa cada vez más, para que Dios se manifieste en mí y a través de mí se manifiesten las obras que Dios quiere. Porque todos somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Todos podemos ser canales de la divinidad. Todos podemos recibir mensajes. Todos estamos llamados a la santidad. Cuando me lo dijo alguna vez Padre Ramón en Malargüe, no entendía lo que él me quería decir. Y todos estamos llamados a esa vida santa, en el sentido de vivir con Dios y en Dios. Entonces, ¿qué hacer?
Quiero contar algo más de este libro que me llamó mucho la atención de la autora Immaculée Ilibagiza, que ella todavía, incluso entré hoy a su página web, donde ella hace retiros y hace viajes guiados a Quivejo. Invita siempre a rezar el Rosario de los Siete Dolores y compartir las experiencias de la Virgen. Ella todavía, las apariciones fueron en la década de los 80. Y la Madre María, cuando apareció en Quivejo, dejó las indicaciones para construir dos iglesias, una basílica y una iglesia un poco más pequeña. Dejó las indicaciones, como ha hecho con otras iglesias y con otras basílicas, donde ella ha dejado las indicaciones de las medidas de las naves, de las características arquitectónicas, de cuántas personas tienen que entrar, de dónde tienen que ser exactamente las coordenadas. Y cada vez que la madre ha pedido que se construya una gruta, una capilla, una iglesia, una catedral o lo que sea que haya pedido, siempre ha dicho que cuando empiecen a trabajar ella va a proveer todo lo necesario, pero tiene que estar a la disposición. Y la autora del libro de Una bendición escondida cuenta que ella se tomó como una empresa personal de recolectar fondos, de hablar con el Papa, ha hablado incluso con el Papa Francisco, ha hablado con cada uno de los obispos que estuvieron en su turno a cargo de la diócesis que controla Quivejo. Y siempre ha habido gente poniendo excusas de por qué no se puede construir la iglesia. En algún momento le dijeron que no porque no había arquitecto o no tenían los medios. Y ella fue y consiguió un arquitecto en Estados Unidos dispuesto a emprender este proyecto que había pedido la Madre María. Y en su página todavía está recaudando fondos y buscando la ayuda para poder construir y cumplir con los mandados de la Madre, porque incluso cuando las apariciones surgieron fue antes del genocidio de Ruanda, y la Madre había anticipado que eso iba a suceder. Y ella pidió que se construyeran esas iglesias como para toda la humanidad, no solamente para África, porque ella es madre de toda la humanidad y no solamente de la gente que cree en la Madre María o que es católica. En cualquier persona, tal como lo dice la autora del oráculo de la Madre María, la energía de la Madre María es amorosa y no le interesa si es católico, si es judío, si es protestante, si es evangelista, no le importa. Ella va a proteger a cualquier persona que se acerque amorosamente. Así que incluso el Rosario de los Siete Dolores puede ser rezado por cualquier persona. Por eso yo he agregado algunas oraciones amorosas que no tienen necesariamente que ver con las tradicionales católicas para que cualquier persona pueda acercarse al rezo del Rosario. Y estamos en el año 2023 y las apariciones fueron en la década del 80 y todavía hay gente de los egos encumbrados poniendo trabas para hacer lo que la madre le pidió a 3 estudiantes en su momento. Quizás son celos, quizás son egoísmos, quizás son intereses mezquinos, quizás son cuestiones políticas, pero como me dijo alguien, creo que fue ayer o hoy, no, el viernes que lo escuché a una persona, que las iglesias y las religiones no deben mezclarse nunca con política. Porque debería ser todo espiritual, ¿no? Y esos mandados que no se cumplen, no es que tienen un castigo, pero cuando la madre los pide es porque son importantes para el bien mayor de las personas que están involucradas o de esa región o de esa zona. Así es que te invito a conocer la historia. Voy a dejar el link a la página de la autora del libro. Tiene muchos libros más y hace un trabajo muy bonito con la Madre María. Pero te invito a que me cuentes cuáles son tus amigos invisibles. Todos tenemos amigos invisibles y lo que deberíamos hacer es perder la vergüenza, dejar de tener vergüenza de decir yo hablo con mi amigo invisible. Rezar es entrar en diálogo con nuestros amigos invisibles. Y Jesús es nuestro amigo invisible. La Madre María es nuestra amiga invisible. Dios es nuestro Padre, nuestro amigo invisible. Y no tenemos que probarle a nadie que nuestra relación invisible existe. No hace falta. Si no creen, no creen. Yo pensaba, ¿no? Si tuviera que pasar todas esas pruebas que les hicieron pobrecitas a las estudiantes de Quivejo, no quiero convencer a nadie.
Que la Madre María los convenza, digo. Eh, ¿Por qué hay que pasar por tanta tortura para que alguien crea? No entiendo, es una contradicción. Porque está la iglesia que dice que hay que creer en Dios, que hay que creer en los santos. Incluso se reza el credo en la iglesia católica. Creo en los santos, en la Santa Iglesia Católica y todo lo demás, ¿no? Pero cuando alguien dice, ay, soñé, como a mí me pasó que soñé con San Martín de Porres un par de veces y no sabía quién era hasta que le conté a alguien y me dijo, ah, ese es San Martín de Porres. Después, leyendo sobre él, entendí por qué había soñado con él. Eh, no, si creemos, tenemos que creer que es posible. Es como mucha gente dice, bueno, los milagros son cosas así como que, no sé, que un muerto se levante de la tumba. No, milagros es despertarse y ver el cielo como recién, que acabo de grabar un cielo azul celeste del color del manto de la Virgen. Son las 4 de la tarde allí en San Luis, Argentina, y el cielo está sin una nube, totalmente celeste como el manto de la Madre María. Eso es un milagro. Y que canten los pájaros, y que haya sol, y que estemos aquí, que yo tenga internet, y que pueda grabar, y que podamos charlar, y que algunas personas se transformen a partir del mensaje de una carta, de un video, de una lectura, de lo que sea. Toda transformación, toda expresión de vida es un milagro. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a ello. Y si creemos en Dios 100%, como la perinola. ¿Alguna vez jugaste a la perinola? Cuando yo era chica me gustaba. Y a mí me gustaba de que era todo o nada, todo. Si creo en Dios, creo todo completo. Creo que a lo mejor yo no lo veo, lo siento, pero hay personas que lo ven. Y si alguien me dice que lo vio, me voy a dar cuenta en sus ojos, en su mirada y en su forma de ser que ha sido transformado. Como el cuento de los rabinos que comparte Clarissa Pinkola Estés en el libro Mujeres que corren con los lobos, ¿no? En ese cuento cada uno de los rabinos tiene acceso a la visión de la rueda de Ezequiel. Y uno se vuelve loco, otro se pone a estudiar, cada uno se transforma de diferentes maneras. Y uno solo, a partir de esa visión, comienza a cantar y a escribir poemas de amor divino. Entonces la moraleja de esa historia de los rabinos es que el único que ha sido transformado y que realmente sintió la energía de la rueda de Ezequiel fue ese que se puso a cantar con alegría y gozo y a escribir poemas sobre la belleza del amor divino, sobre la luz de Dios. Creo que cuando una persona de verdad establece esa relación con sus amigos invisibles, se le nota, porque los amigos invisibles lo acompañan. Hoy le mandaba un mensaje a una señora, ya he hablado de Aida antes aquí en el canal. Es una persona muy bonita, entonces ella se disculpaba porque no escribe bien, porque no es muy educada. Y ella es una persona que uno la mira y es como si uno mirara a Jesús, porque su mirada, su forma de hablar, sus gestos, su simpleza, su honestidad, su chispa, uno sabe que Jesús está en esa mujer, que Jesús vive en esa mujer, uno lo puede ver, está en todos, ¿no? Pero en ella es palpable, es algo que uno dice, ay, es como si Jesús la transformara por completo todo el tiempo, todos los días. Y nuestros amigos invisibles están ahí, entonces si alguien tiene ese puente, se le va a notar, porque sus amigos invisibles se van a manifestar en su aura, en su campo energético, en su forma de hablar, en sus ojos, en la forma en que actúa, en que termina siendo mensajero de Dios o en que termina haciendo milagros que Dios pide que haga. Te dejo con los cielos y me voy a disfrutar del domingo.